La Escuela Esotérica Europea de la Orden de Ayala presenta su 8º grado en disciplinas esotéricas. Pues buenas noches por España, bienvenidos todos a una clase más. Estamos en el mapa del mundo de los sueños con Álvaro Martín. Es otra de las clases de este 8º grado en disciplinas esotéricas que van a poder estar viendo, conociendo a través de esta semanita a través de Facebook y que por supuesto luego pueden inscribirse a través de la Orden de Ayala. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos todos a este taller. Muchas gracias Álvaro, bienvenido. Y Hola, sí, muy buenas a todos. Vale, estamos, ¿no? Estamos en directo ya y estamos con la gente que empieza a unirse, imagino, ¿verdad? A ver, ok, sí, que te veo poner el pulgar. Vale, ok. Bueno, vale, pues dejadme que lo comparta también en mi Facebook y así lo podemos ver más gente. Vale, voy a poner aquí pues en directo, hablando de sueños. Venga, perfecto. Empezamos ya, ¿eh? Por si acaso también siempre me suelo esperar, los que ya habéis estado conmigo alguna vez más, me espero 3 minutillos de rigor por si alguien llega tarde. Eso lo haré también en las siguientes clases, 3, 5 minutillos. No, o sea, tenéis que estar aquí puntuales, ¿eh? Eso que lo sepáis. Pero bueno, siempre me gusta esperar por si acaso. Bien, pues ya lo he compartido en el Facebook. Ya sabéis que esta primera clase pues es para todos, es en abierto. Y bueno, de todas formas os voy a hacer una introduccción al curso y os voy a contar ya cositas, desde luego. A mí siempre me gusta empezar ya con cosas interesantes. Así que hoy vamos a sentar un poco las bases. Voy a cerrar ya todo por aquí. Tengo mis apuntes. Vamos a empezar con las bases para entrar en ese mapa, ¿no?, del mundo de los sueños, que es de lo que va a versar mi curso durante las próximas 4 semanas, sin contar con esta, que ya sabéis que arrancamos. Así que, bueno, veo que hay unas cuantas personas aquí. Tengo el chat abierto, ya sabéis que siempre tengo el chat abierto para ir leyendo lo que ponéis, para vuestras dudas, vuestros comentarios, y este va a ser un curso muy participativo, en el que todos los que estamos aquí, yo el primero, siempre que experimentamos algo me gusta pues ser el primero también, o sea, incluirme entre vosotros. También voy a hacer de alumno de alguna manera, porque hablaremos de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas hay que decir que cuando hablamos de sueños, pues estamos hablando de terrenos muy sutiles y que no tienen una respuesta y una interpretación única, sino que tienen muchos significados y muchos sentidos. Luego os cuento, primero me voy a presentar, que no todos me conoceréis, y ahora os cuento ya un poquito lo que es el temario, y de alguna manera os voy introduciendo en ese mapa del mundo de los sueños. Así que nada, ya hemos dejado un momentito para que se pudiera conectar todo el mundo y vamos allá. Mira, espera. ¿Entra alguna persona más todavía? Pues le aceptamos. Bueno, pues nada, muy buenas noches. Espero. Yo estoy aquí en Madrid, estoy en España, en Madrid. No sé si todo el mundo está en España, pues si no varía, mira, alguien dice no por ahí, pues si no varían los horarios. Yo os hablo en Madrid, donde son las 9:49 ya de la noche. ¿Por qué os digo esto? Porque vamos a hacer una introducción al mundo de los sueños y desde luego que no hay mejor puente que lo que vamos a hablar esta noche para poco después, terminamos a las 11, poco después de terminar, pues ya en 1 o 2 horitas después del curso, después de la clase, ya digo, en horario de Madrid, eh, vayáis haciendo la transición hacia el mundo de los sueños para tener una experiencia satisfactoria. Pero bueno, que me estoy adelantando a todo, os cuento. Bienvenidos, bienvenidas a este curso. Yo soy Álvaro Martín, soy periodista, soy escritor y bueno, soy una persona que me define mi curiosidad, o sea, por encima de todo, por eso soy periodista, ¿no? Por eso hago tantas preguntas y bueno, he entrevistado a mucha gente en mi vida, gente más o menos conocida en el mundo de, pues eso, de las terapias o del pensamiento de nueva era, podríamos decir, personas que me han contado incluso pues, temas relacionados con el mundo de los sueños, pero también he entrevistado a muchas personas anónimas
y de hecho me han pedido que sigan siendo así, anónimas, después de contarme sus experiencias con un montón de temas. Por ejemplo, con el mundo de las apariciones, el mundo de lo paranormal, las experiencias cercanas a la muerte, que es uno de mis temas favoritos. En fin, un montón de historias. OVNIs. Yo tengo un programa de misterio, un programa de estos temas, que se llama Ecos de lo Remoto, que lo podéis encontrar en iVoox y todas las IVOOX, iVoox, en esa plataforma podéis encontrar Ecos de lo Remoto, donde cada semana, pues con mi compañero Israel, hablamos de temas de misterio, de temas de frontera, y más de una vez hemos hablado del mundo de los sueños. Y bueno, luego también, para los que estén interesados en temas más locales, en temas más de Madrid, pues dirijo un programa en la radio pública madrileña, en Onda Madrid, que se llama Madrid Misterioso. Así que si queréis seguir pues ese tipo de contenidos, yo estaré encantados. Y bueno, ahí también figuran las vías de contacto y todo esto, así que no me voy a extender mucho más en este asunto. Y bueno, también, aparte de mi curiosidad, pues yo hago preguntas a la gente que me cuentan sus sueños o me cuentan sus experiencias vívidas, sueños lúcidos, pero también me hago muchas preguntas a mí, lo cual pues me ha llevado a cuestionarme todo. Incluso te acabas cuestionando. Hace muy poco hicimos un programa en Ecos de lo Remoto. Bueno, el último programa que podéis encontrar va sobre el tema de los universos paralelos y sobre si la realidad que todos estamos viendo, tocando y que la vemos tan física y tan auténtica, a lo mejor pues no lo es tanto, y tenemos una serie de mundos paralelos a los cuales de alguna forma se puede acceder, y que la ciencia, que es lo más importante, hoy voy a hablar mucho de ciencia esta noche, la ciencia los está investigando, la física cuántica, ya suena la teoría de cuerdas, etcétera. Bueno, el caso es que como soñador he vivido una serie de experiencias también, tanto yo como gente muy cercana, que, bueno, pues me han hecho interesarme mucho pues, por este mundo de los sueños, porque, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa: queramos o no, vamos a estar pues un tercio, en el mejor de los casos, mínimo un tercio de nuestra vida soñando, ¿vale? De 24 horas que tiene el día, se recomienda que nunca sean menos de 8, 7, 8, y os digo esto y seguro que muchos y muchas os echaréis las manos a la cabeza pensando, ¿cómo que hay que dormir 7, 8 horas? Pero si yo duermo 4 o 5 y me encuentro bien, bueno, se recomienda, la ciencia, los científicos que estudian el sueño recomiendan un mínimo de 7, menos de 7 sería innegociable. Y el tópico de que hay que dormir 8 horas, pues es una media de lo que se cuenta que debería ser así, de esa manera. Se suele decir eso. Entonces, en esta clase de hoy vamos a hacer una introducción para ese mapa, que va a ser el curso completo, ese mapa del mundo de los sueños, y esa introducción pues van a ser conceptos básicos del mundo de los sueños, pero que por básicos muchas veces se olvidan, o si no se olvidan, están mal interpretados. Entonces vamos a poner el foco en cosas a lo mejor muy obvias, pero que ya digo, hasta que no metemos el dedo en la llaga, hasta que no decimos esto es así, 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 estos son los consejos que puedo aportar por mi experiencia para dormir mejor y soñar mejor, pues no caemos en el tema y nos preguntamos por qué, por ejemplo, por qué tenemos pesadillas, por qué tenemos sueños recurrentes, etcétera. Así que primero os voy a contar de qué va el curso completo y después ya me meto en el tema de esta clase, que ya digo que es una introducción a ese mundo de los sueños. Bueno, el mapa al mundo de los sueños, el título, viene porque es un terreno, cuando viajamos al mundo de los sueños, y fíjate que utilizamos siempre terminología relacionada con las travesías, con los viajes, cuando accedemos a ese otro mundo, la verdad es que vamos completamente desprotegidos. Y me explico. Nosotros estamos en nuestra habitación, que debería de ser el Santa Santorum de nuestra casa, nuestro dormitorio. Debería ser el lugar más confortable, más seguro, mejor decorado
Mejor decorado quiero decir en el sentido de que nos transmita paz, serenidad. Debería ser, ya os digo, el lugar más santo dentro de la casa. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a dormir, sucede que te entregas a un mundo al cual vas tú solito. Aunque duermas con una pareja o duermas con alguien, sí, da igual, cuando tú te metes en el mundo de los sueños, estás tú solo. Y estás tú solo en un mundo complejo, en un mundo enigmático y en un mundo en el que además, por si fuera poco, no solo que estás tú solo, sino que estás, para mí, está tu verdadero yo transitando por ahí por el mundo de los sueños. Nosotros, en el día a día, nos ponemos una serie de barreras para poder sobrevivir, digamos, nos ponemos unas barreras y vamos desterrando algunas cosas a la mente inconsciente. Vamos desterrando preocupaciones o miedos porque tenemos que centrarnos en sobrevivir el día a día. Es decir, te pueden preocupar ciertas cosas, pero las aparcas en el fondo de tu cerebro. Y puedes tener ciertos miedos o fobias. Por ejemplo, una muy común pues es fobia a los insectos, a las arañas, que, vamos, fobia quiere decir que cuando estás delante de eso que te da fobia, pueden ser los payasos también. Existe la coulrofobia, que es la fobia a los payasos. Yo he conocido personas que cuando están delante o cuando hay un payaso cerca, incluso si es una escultura, no pueden mirarlo. O sea, tienen que darse la vuelta y salir del lugar porque si se quedan cerca, empiezan a sudorar, empiezan a sudar, empiezan a encontrarse mal, se marean y bueno, pues tiene una sensación de un cuadro de ansiedad grave. Esas son las fobias, bueno. Pero tú no vives pensando todo el rato, a no ser que ya te obsesione el tema, no vives pensando todo el rato que tienes esa fobia o que tienes esos miedos o incluso las preocupaciones no deberían estar invadiéndote todo el día. Incluso hay veces que gracias al mundo de los sueños te das cuenta de que te preocupan cosas que ni siquiera lo sospechabas. Entonces, ¿a qué voy? Que cuando nos sumergimos en ese mundo desconocido, no viene mal tener un atlas, tener un mapa para saber por dónde transitar y cómo transitar y tener una pequeña brújula que va a ser, al fin y al cabo, el curso que vamos a hacer en estas próximas clases. Por lo tanto, por eso le he llamado así al curso, el mapa del mundo de los sueños. Así que si queréis introduciros en estos terrenos, que os voy a decir una cosa, ni la propia ciencia, la ciencia con C mayúscula, la ciencia también tiene la ciencia es un monstruo de 7 cabezas, o sea, realmente no podemos hablar en nombre de la ciencia, pero bueno, ya me entendéis, neurólogos, neurofisiólogos, incluso psicólogos y psiquiatras han estudiado desde diferentes ópticas el mundo de los sueños, solo para darse cuenta de que es difícil entender algunas cosas y por tanto hay muchos aspectos del mundo de los sueños que hoy, porque todo esto puede cambiar de un año para otro, pues son desconocidos. Por ejemplo, algo como ¿por qué soñamos? Bueno, pues algo como por qué realmente, cuál es la función real de los sueños, incluso cómo se gesta un sueño, es algo que la ciencia hoy no conoce. Por lo tanto, podríamos hablar de que los sueños son un misterio, entendiendo un misterio como algo, una pregunta sin una respuesta clara. Por ejemplo, ¿qué va a pasar después de morir? Pues eso es un misterio, porque tenemos indicios, pero no tenemos una respuesta clara. ¿Qué ocurre durante un sueño? Tenemos indicios, pero no tenemos una respuesta clara. Por eso, ese resquicio que se abre al mundo del misterio amplía mucho más la visión, ya que la ciencia no tiene una respuesta. Hay personas que desde otros ámbitos, que podríamos llamar esotéricos, pues han intentado, por ejemplo, la teosofía y demás, pues han intentado dar una respuesta a qué sucede cuando soñamos. Por supuesto que me estoy adelantando a las últimas clases de este curso, cuando hablaremos de los sueños lúcidos. Pero bueno, como digo, el desconocimiento sobre el mundo de los sueños abre la puerta a pensar que sea una experiencia diferente, auténtica
incluso más real que la propia vida cotidiana que vivimos en el día a día, ¿vale? Entonces, voy a contaros un poquito las 4 clases que nos quedan a continuación después de esta de hoy, y enseguida me meto ya en materia para traeros el contenido de la clase de hoy. Que, por cierto, como os digo, voy a hablar de las fases del sueño, voy a hablar más concretamente de la fase REM, que es muy importante para el mundo de los sueños, voy a hablar del cerebro, de dónde, en qué zona concreta se gestan los sueños. No sabemos el cómo y el por qué, pero sí que la ciencia ha detectado el dónde. Y os voy a contar cómo la ciencia ha sabido dónde se gestan los sueños, porque también es muy interesante. Os voy a hablar de, bueno, diferentes tipos de sueños en la clase de hoy. Os voy a dar los consejos que me han servido y que, bueno, que a muchas personas le han servido para mejorar su calidad de sueño, tanto el descanso en sí como el propio, el número de sueños, ¿no? Por así decirlo. Vamos a hablar de comida, vamos a hablar de alimentos. Bueno, yo soy Tauro y soy una persona que no es que sea un comilón, pero bueno, el mundo comida me interesa bastante. Y vamos a hablar también de no solamente comida, sino también bebidas, es decir, infusiones, plantas que nos sirven para el mejor dormir y el mejor soñar. Consejos y lo que se llama hábitos o higiene del sueño. Normalmente tenemos en España concretamente, tenemos unos hábitos de sueño muy malos. Esta vida mediterránea, este buen tiempo que hace ahora mismo, y que también no te quiero ni contar ni en verano, pues nos hace que los hábitos de sueño cambien mucho según las estaciones y que haya momentos en los que nos quedemos durmiendo hasta tarde y otros nos acostamos mucho más pronto, etcétera. Bueno, pues os voy a contar esas recomendaciones que han dado profesionales que yo he utilizado en mi vida y que me han funcionado. Y luego os voy a hablar de dos complementos muy comentados, de los cuales hay que puntualizar un par de cositas. Dos complementos para el sueño, que son la melatonina y la vitamina B6, ¿vale? Siempre, y desde ya lo voy a decir, siempre que se hable de esto que son al fin y al cabo medicamentos, consulta primero a tu médico. Aunque es fácil encontrarlos y a veces se venden casi, bueno, no, literalmente se venden como gominolas, como chucherías dulces. Hay que tener cuidado con cómo se toma y por qué. No se debe tomar a la ligera. Por eso a mí la idea, el producto que han sacado hace poco, que es unas pastillas de melatonina y otros ingredientes, valeriana y demás, que tienen forma de golosina y sabor dulce, me parece un poco peligroso. Si bien es cierto que la melatonina no genera dependencia, no engancha, por así decirlo. No es una droga tampoco. Bueno, pues os hablaré de todo eso y de 1000 cosas que se me ocurrirán por el camino, porque aunque yo tenga unas pautas aquí para no irme mucho por los cerros de Úbeda, pues siempre le vienen a uno ideas y vivencias y demás. Esa va a ser la clase de hoy. Pero antes, como digo, tengo mucha información. Estoy repasando aquí todo el temario. Antes os voy a contar pues, de qué va a versar el curso en las próximas semanas. Hoy vamos a hablar, como os dije, de qué hacer para soñar y dormir bien, explicando también cómo funcionan las fases del sueño. Y entendiendo esto, entenderemos qué cosas estamos haciendo bien, mal y regular. O sea que hoy el buen dormir, pero la semana que viene vamos a hablar de el mal dormir. El mal dormir y qué genera. Vamos a hablar de las parasomnias, es decir, de los trastornos del sueño. Vamos a admitir una persona que acaba de entrar. Vamos a hablar de las parasomnias. Vamos a hablar de la parálisis del sueño. Voy a detenerme ahí hablando un buen rato de la parálisis del sueño. Vamos a hablar del sonambulismo. Y es fascinante. De los terrores nocturnos, que no es lo mismo que una pesadilla. Vamos a hablar de las pesadillas. Y vamos a hablar, ojo, de algo muy interesante a la par que preocupante. Os he dicho que cuando estamos en nuestra habitación a punto de irnos a dormir, tenemos que sentirnos cómodos, protegidos y seguros. ¿Por qué? Porque cuando dormimos
somos totalmente vulnerables a, no solamente a las pesadillas y todo esto del mundo de los sueños, somos vulnerables a si alguien entra en tu casa, el gran terror, ¿no? Si alguien entra en tu casa y entra en tu habitación, un asesino o un ladrón, que nunca nos pase, ¿no? Pero por eso digo que tenemos que estar bien seguros. En las casas que utilizan el gas natural o el butano, pues muy seguros de que hemos cerrado bien todas las llaves del gas, muy seguros de que hemos cerrado nuestra puerta con todos los cerrojos. Y entonces ya nos entregamos a un mundo como que se nos presenta totalmente vulnerable. Aunque tengamos todo bien cerrado, no estamos exentos de sufrir el peligro de visitantes nocturnos. Visitantes nocturnos que no son de carne y hueso, que son entidades espirituales o, según otras teorías, incluso extraterrestres. ¿De acuerdo? Pues hablaré también de eso la semana que viene, de todo lo malo que encierra el mundo de los sueños. Todo con ayuda de, o sea, todo con el objetivo de ayudaros para que tengáis un buen soñar y un buen dormir. O sea, conoce a tu enemigo, como se suele decir. Eso la semana que viene. La siguiente clase, que será la número 3, vamos a hablar de una cosa que es muy interesante, pero también es muy subjetiva, que es la simbología que se presenta en el mundo de los sueños. Es decir, cómo nos habla el mundo de los sueños, qué lenguaje utiliza y cómo interpretarlo cada uno. Porque desde ya os quiero contar que yo no creo, ¿cómo decirlo? Sí creo que los libros de interpretación de los sueños son una ayuda para saber por dónde van los tiros, porque el mundo de los sueños, ya os contaré, que os lo estoy avanzando ahora, pero el mundo de los sueños se mueve por lenguaje simbólico. Por eso las guías, diccionarios, todo el mundo tendrá en casa algo parecido, de interpretación de los sueños, tienen un valor, pero para mí no es la respuesta definitiva a lo que la persona ha soñado, por un motivo muy concreto, porque la experiencia onírica es muy personal y muy subjetiva. No es lo mismo soñar que te persiguen. Por ejemplo, un ejemplo más claro. Es que me estoy adelantando a la clase número 3, pero bueno, no es lo mismo soñar. A lo mejor repito este mismo ejemplo a la clase número 3, porque yo voy según lo que me sale. No es lo mismo soñar que estás cayendo al vacío que soñar que estás cayendo al vacío y abres un paracaídas. Y voy más lejos. No es lo mismo soñar que estás cayendo al vacío y abres un paracaídas cuando eres una persona que sufres de vértigo o que no sufres de vértigo. Así que lo que para uno puede ser en definitiva un sueño positivo y placentero, por ejemplo, el sueño de caer al vacío es una inseguridad, falta de control en tu vida, no hay nadie al volante, pero si se abre el paracaídas, quiere decir tu sueño que estás empezando a tomar las riendas de tu vida. Ahora bien, si eres una persona que padece de vértigos y que jamás en tu vida harías eso que estás haciendo en el sueño, te está diciendo otra cosa el mensaje. Por eso las guías están bien, de verdad que sí, cumplen una función, pero no son la respuesta definitiva para mí a los mensajes del mundo de los sueños. También hablaré en la tercera clase, en esta misma que os estoy comentando, sobre cómo crecer, cómo utilizar los sueños como una terapia de autosanación, por así decirlo. Si le prestas atención a los sueños, te van a hablar muy claramente sobre por dónde está yendo tu vida y por dónde debe ir para mejorar. Entonces, son un material excelente para crecer, para el crecimiento personal. Todo eso, a ver si me da tiempo a contarlo en la clase 3. En la clase cuarta, la penúltima, vamos a hablar de un apartado que a mí yo creo que es mi favorito. Seguramente la clase 4 será mi favorita y se notará de las 5 clases del curso. La clase 4 voy a hablar de los sueños trascendentes. Es un tipo de sueño que no es un sueño cotidiano, no es un sueño más, sino que las personas que lo han tenido, y muchos de vosotros me entenderéis, lo califican como un sueño especial, diferente, está hecho de un tejido distinto también y lo recuerdan con mucho más detalle
Incluso a veces hay gente que sueña en blanco y negro, pero ese tipo de sueños los tiene en color. Me refiero a los sueños premonitorios. Se puede predecir el futuro a través de los sueños. Me refiero a soñar con amigos o familiares fallecidos. Y los mensajes que voy a contar, una serie de mensajes que yo mismo he podido recoger y que he podido leer en literatura sobre sueños, que son alucinantes, de mensajes con fallecidos. Y con otras entidades. Y esto es lo más interesante, seguramente. Y es que se puede conectar con nuestros guías, con criaturas que podríamos calificar como ángeles, criaturas bondadosas, también malignas, por supuesto, a través del mundo de los sueños. Es decir, que es un trampolín que nos lleva a otros planos de realidad, vamos a decirlo de esa manera. Así que en esa cuarta clase voy a hablar de todo esto y de cómo intentar, hablaré durante el curso, cómo intentar, no os voy a dar un método para conseguirlo con un 100% de fiabilidad, porque estamos hablando de un terreno muy etéreo, pero cómo intentar recibir, o sea, forzar, entre comillas, que tengamos este tipo de sueños especiales y recibir un mensaje durante un sueño. Cómo incubar, que es lo que se llama en el argot de los sueños, cómo incubar. Vale, pues esto es la clase número 4. Y finalmente vamos a terminar el curso con un tema que no se me podía escapar, claro que sí, que además lo he dejado para el final porque yo creo que es el más jugoso, que es el mundo de los sueños lúcidos. Hablaremos de consejos y claves para controlar tus sueños. Es muy complicado. Como siempre, yo creo que también es posible que controlar tus sueños sea un don espiritual, como la mediunidad. Es decir, que hay personas que todo el mundo potencialmente lo tenemos en nuestro sistema operativo, pero no todo el mundo lo puede desarrollar. Y sobre todo, no todo el mundo lo puede profundizar con viveza en el mundo de los sueños lúcidos. Así como hay personas que es que sin querer le salen. O sea, los tienen frecuentemente, se lo pasan pipa, haciendo lo que les da la gana en esos sueños lúcidos. Y hablaré también, de alguna manera, hablaré sobre el sueño lúcido y el viaje astral, o sea, las experiencias extracorpóreas, y ahí podremos entre todos dilucidar si un sueño lúcido es equivalente a un viaje astral, y cuando estamos en un sueño lúcido, conscientes, verdaderamente estamos explorando esos mundos etéreos que nos rodean, lo que se hace durante una experiencia fuera del cuerpo, un viaje astral. O sea que todo eso es lo que quiero contaros en las próximas semanas, si me acompañáis en este viaje al mundo de los sueños, proporcionándoos un pequeño mapa, una pequeña guía, un pequeño atlas, para que podáis transitar después de este curso de una manera mucho más ágil. Ahora voy a abrir de nuevo, ¿vale? Bueno, voy a abrir el chat, lo tengo abierto de todas formas. Si hay algún mensaje, pues lo voy leyendo. Mensajes, preguntas, dudas, cuestiones, sugerencias para ir tratando a que estén fuera de lo que os he contado, porque yo siempre intento adaptar el curso a las peticiones y, bueno, pues a vuestras inquietudes personales. Y otra cosa que os quiero contar, y ya me meto en materia de la clase de hoy, os quiero contar o pedir que anotéis los sueños. Luego os cuento quiero que hagáis un diario de sueños. Eso os lo voy a contar al final de la clase, pero luego os cuento cómo hacer un diario de sueños, qué pasos hay que llevar. Es importantísimo. O sea, este curso, si no hacéis un diario de sueños, no vais a aprovecharlo con todo su potencial. Luego os cuento sobre eso, pero que quiero deciros que el que quiera podrá compartir en un mensaje en el chat, resumido en un tweet, como aquel que dice, resumido en 3 líneas, pues, por ejemplo, desde hoy hasta el miércoles de la semana que viene, fijaros más en este. Yo lo voy a hacer también, porque yo ahora
últimamente no estaba tan conectado a toda esta materia, pero me comprometo a partir de hoy, que además quería hacerlo a la vez que vosotros, como partiendo de cero, entre comillas, aunque nunca se parte de cero, pues a empezar a hacer ese diario de sueños y compartiros algunos para poder analizarlos entre todos durante la clase o lo que, o lo que podamos. Todo esto tiene que ser durante la clase y tenéis que escribirlo, apuntarlo en algún sitio, una libreta o lo que sea. Luego os cuento cómo se hace lo del diario, pero a lo largo de la clase, pues yo iré leyendo algún mensaje y dando mi interpretación, que no os quedéis como... O sea, la interpretación que yo os pueda dar es una pequeña guía o un consejo. Me pasa lo mismo con el tarot. Yo cuando he hecho las cartas, cuando he echado las cartas, yo siempre digo, bueno, esto es mi visión de lo que sale en las cartas. Esta misma tirada la ve otro profesional y va a haber otro mensaje distinto. Así que se trata de, cuando hablamos del contenido simbólico, está muy sujeto a interpretaciones. Por ejemplo, el luto en España o en Europa en general es el color negro, pero en otros países es el color blanco. O sea, fijaros qué diferente. Por poner un ejemplo tonto, la serpiente en el cristianismo representa el mal, el pecado. La serpiente del árbol de la ciencia y el conocimiento, la serpiente de la manzana de Eva, pero la serpiente en China, por ejemplo, y todo el mundo reptil, representan la sabiduría ancestral y no representan nada malo. Para que veáis, ¿eh? O sea, he soñado con una serpiente. Ah, pues ahora yo te preguntaría, bueno, ¿y cuál es tu sistema de creencias, no? Por eso digo que es complejo. Bien, pues empezamos, sin más dilación, ¿vale? Vamos a empezar con las fases del sueño. Ah, mira, ¿nos contarás cómo recordar mejor los sueños? Sí, hoy. Hoy os voy a contar cómo recordar mejor los sueños, entre otras cosas, y lo iré recordando de todas formas durante el curso, cómo recordar mejor los sueños. Y lo contaré cuando os hable del diario de sueños. Luego, dice Graciela, Esther me preguntaba eso. Graciela dice, ¿cómo se puede evitar los ataques psíquicos o espirituales por parte de entidades? Ajá, tiene la medalla de San Benito. Me salgo involuntariamente al astral y estoy muy expuesta. Claro, muy interesante esto que me cuentas. Y Esther me dice, me recuerda que le cuesta mucho recordar sus sueños. Pues yo creo que con lo que te voy a contar hoy, espero que te cueste menos. Y a Graciela, hombre, lo hablamos la semana que viene, me lo apunto aquí. La protección contra ataques psíquicos. Es otro curso este, y de hecho me parece que ya lo hice aquí, en la Orden de Ayala, un curso que se llamó pues algo así como Defensa contra las Artes Oscuras. Pero no importa, porque podemos recordar, ¿veis? Por eso os digo que podéis preguntarme este tipo de cosas que aunque yo ya les haya contado, no pasa nada porque puedo dedicarle ni que sea 5 minutos a estos ataques psíquicos. Bueno, la medalla de San Benito, imprescindible, ¿eh? O sea que haces muy bien en tenerla. ¿Y cómo dejar de salirte en el astral? Bueno, déjame un mensaje aquí de nuevo, Graciela. Si esto te sucede cuando estás a punto de irte a dormir, o por ejemplo si estás en el sofá tranquilamente, o te puede suceder más en tu vida cotidiana, ¿vale? Porque ese detalle es importante. Vale, vamos allá, que luego vuelvo a leer el chat, ¿eh? Ahora, siempre que lea el chat os aviso, porque ahora mismo ya desconecto chat y me pongo con mis apuntes. Venga, vamos allá. Las fases del sueño. Venga, cuando nos vamos a dormir, nos acostamos. Luego os cuento lo que es eso de los hábitos del sueño, la higiene del sueño. Irse a dormir es un ritual. Es un ritual y tenemos que tomárnoslo como tal. Y ese ritual no se hace en cualquier sitio. Se hace en el templo dentro de nuestra casa, que es nuestro dormitorio. Así que como buen ritual, hay que seguir unos pasos y si hay un paso que no se sigue, el ritual no sale. Entonces, lo primero que os cuento es eso, las fases del sueño. Tenemos básicamente dos bloques de fases. La fase de movimiento ocular rápido, que en español se llamaría MOR, pero que todo el mundo la conoce como REM, por el inglés Rapid Eye Movement. Y luego está la fase fijaros si no se considera... Es muy importante, pero la fase más estudiada, no nos engañemos, es la fase REM. Bueno, pues la otra fase que se compone de 4, directamente la llaman fase no REM. Punto. Fase no REM. O sea, tenemos la diferencia entre REM y no REM.
Empezamos por no REM, o sea, nos vamos a dormir y es un sueño, se llama el sueño ligero, la etapa de adormecimiento, ¿vale? El sueño es muy ligero, es muy fácil que nos despierte un estímulo exterior. En nuestro tono muscular, nuestra tensión muscular va disminuyendo y los movimientos de los ojos, cuando cerramos los ojos, el movimiento del globo ocular es un movimiento muy lento, muy lento, muy lento. Fase primera dura muy poquito. Durante esta fase y la siguiente es cuando sucede un fenómeno que hay muchos que les ha dado un buen susto, que son los espasmos. Los espasmos cuando te vas a dormir. Algunas personas, desde el plano esotérico, ¿sabéis? ¿Os ha pasado esto de estar aquí como casi dormidos y de repente sentir que os caéis, como que os caéis que os caéis al vacío y que tenéis incluso que sujetaros a algo, a la cama, a la mesilla, porque pensáis que os estáis cayendo? Bueno, pues han estudiado que esta reacción es una reacción que está en nuestra parte más reptiliana del cerebro. Nuestra parte reptiliana quiere decir nuestra parte más ancestral, cuando éramos prácticamente monos y dormíamos, vivíamos y dormíamos en los árboles. Y al dormir en los árboles estábamos entre varias ramas, estábamos seguros, pero estábamos en una posición un poco precaria que enseguida te podías caer. Entonces, digamos que dormíamos alerta por si venían depredadores o por si alguna rama se tronchaba. Entonces estábamos que a cualquier movimiento pequeño que hubiera a nuestro alrededor, nosotros tendíamos a sujetarnos a una rama. Esa memoria ancestral, hoy en día no tenemos ese peligro y no tenemos esas amenazas, pero seguimos conservando esos sustos, esos sobresaltos que tenemos en las primeras fases del sueño. Luego ya, a partir de la fase 3 y 4 y REM, ya no nos pasan esos espasmos. Y os contaré por qué, porque es que el cuerpo se bloquea. Pero bueno, fase 1, empezamos a adormecernos, sin embargo, en la fase 1 es muy fácil que nos despertemos, es muy fácil que nos entre una parálisis del sueño y es muy fácil que tengamos algunas alucinaciones. De esto hablaré la semana que viene, ¿eh? Se llaman alucinaciones hipnagógicas, que suceden cuando nos estamos quedando dormidos y pueden ser incluso que aparezcan figuras a nuestro alrededor, figuras que dan mucho miedo. Bueno, pues la fase 2 ocupa el 50% del ciclo, es decir, es la fase más grande, más larga, y es la fase cuando entramos ya de lleno en la parte del sueño ligero. El ritmo cardíaco, la respiración van disminuyendo, es decir, que el corazón late cada vez más despacito y nuestra respiración no es agitada, sino que es más prolongada. Disminuye nuestra temperatura, por eso hay personas que cuando van a dormir pasan frío y los movimientos oculares son o bien muy tenues o bien los ojos se quedan fijos mirando para un lado. O sea, o son muy débiles o son inexistentes. Después de esa fase, que como digo, es el 50% de un ciclo del sueño, un ciclo completo, vamos con la fase 3, que es también muy pequeñita, es como la primera, y es una fase de transición hacia el sueño profundo, que es la siguiente, que es la fase 4. La fase 3 se caracteriza por que el tono muscular, o sea, la tensión muscular disminuye y comienzan a generarse las ondas delta. Y es que no os he contado que las ondas cerebrales, si nos ponen un electroencefalograma, pues las ondas cerebrales, según avanza fase 1, 2, 3, hasta la 4, van siendo, os lo voy a dibujar, empiezan siendo así y van siendo más débiles y más prolongadas. Es decir, voy a exagerarlo mucho, de hacer así, que es cuando estamos despiertos, las ondas cerebrales pasan a hacer así, más sinuosas y más pequeñas. Fase 3 es transición y empezamos a generar ondas delta, que son así. Y fase 4, que es aproximadamente un 15% del ciclo, es un poco más grande que la anterior, es la fase de sueño profundo. El ritmo cardíaco y la respiración quedan muy disminuidas y muy rítmicas, es decir, que no tienes taquicardias, ni tampoco no puedes jadear, es decir, respiras muy despacio, el corazón late despacio,
tienes las ondas delta que son más suaves y este es el sueño reparador. Es decir, de cada fase, solo un 15% es cuando de verdad nuestro cuerpo se está reparando, nuestro cuerpo está descansando de verdad, sobre todo en el nivel emocional, ¿vale? Es en esa fase cuarta del sueño profundo, que es la puerta, la frontera hacia la fase REM, que es cuando el movimiento de los ojos es rápido, movimiento rápido, las pulsaciones pueden aumentar un poco, la respiración también, nuestro cuerpo se ha quedado después de la fase de sueño profundo bloqueado, nuestro cuerpo se queda bloqueado por una cuestión muy sencilla, porque nuestro cerebro, nuestro ordenador interno que funciona 24 horas al día, nos bloquea el cuerpo para que pueda reparar bien las células y no tengamos movimientos involuntarios, etcétera. Entonces nos bloquea el cuerpo. Eso os contaré la semana que viene cuando hablemos de parálisis, de ahí el nombre, parálisis del sueño. Y durante la fase REM es durante la cual se gestan casi todos los sueños que ocurren en la noche. Fase sueño profundo, fase 4 y fase 5, que sería la REM, es cuando soñamos y cuando el cuerpo se repara. Esta es una fase completa, un ciclo completo pasa, no se salta ninguna, va 1, 2, 3, 4, 5 y de la REM, de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, más o menos podemos tener 5 o 6 fases completas de sueños, o sea, fases completas del mundo de los sueños cada noche, más o menos, unas 5 o 6, pueden ser más, pero bueno, esa es la media. Y cada noche podemos tener unos 30 o 40 sueños, porque en cada fase suele haber 5 o 6 sueños. Y simplemente duran segundos, ¿eh? Aunque a vosotros os parezca que el sueño ha durado muchísimo y que ha sido intenso, fuerte y desagradable incluso, realmente eso, si lo cronometramos, habrían sido pues apenas 1, 2, 3 minutos máximo, pero como muchísimo, ¿eh? Como muchísimo. El resto de la noche estamos inconscientes. Entonces, los sueños aparecen en fase REM. Durante esa fase del sueño estamos inconscientes, pero tanto el cerebro como el organismo continúan su trabajo, haciendo unos procesos que sirven para el aprendizaje, para desarrollar la psicología de la persona, para reparar nuestro ADN, es decir, si no dormimos, morimos, acabamos muriendo. Dormir es esencial y de hecho una de las torturas más extendidas y más terroríficas, torturas que se han utilizado, pues eso, en prisiones de máxima seguridad y en guerras, cuando capturaban prisioneros enemigos para hacer que hablaran rápidamente, era la tortura del sueño, la tortura de la privación del sueño, de cuando la persona justo está a punto de dormirse, pues de repente despertarla. Dicen que si nos despiertan en las fases cercanas a la REM, es decir, en la 4, la 5 o incluso la 1, cuando estamos ahí entre REM y fase 1, es muy probable que nos despertemos desorientados, con taquicardias, confusos, con dolor de cabeza y necesitemos un rato para asentarnos y ver en qué mundo estamos. ¿Alguna vez os ha pasado de dormir una siesta y despertaros fatal? Eso es porque os habéis despertado, porque normalmente habéis dormido más tiempo del que deberíais, las siestas tienen que ser cortas, no más de media hora, y es porque habéis hecho uno o varios ciclos del sueño. Y bueno, vuestro cuerpo se ha confundido pensando que ya ibais a dormir lo que viene siendo 8 horas. Y bueno, ha habido ahí una confusión entre la vigilia y el sueño y os habéis despertado, en definitiva, hechos polvo. Hay un científico que escribió un libro que se llama ¿Por qué dormimos?, que se llama Matthew Walker, que habla de que los diferentes estados del sueño sirven para consolidar la memoria espacial, es decir, la que se forma mediante los movimientos que nosotros desarrollamos en el mundo de los sueños, es decir, cuando soñamos consolidamos la memoria espacial y también la memoria el conocimiento, es decir, por ejemplo, la materia que acabamos de estudiar o un libro que acabamos de leer,
si nos ha interesado mucho y consideramos en el fondo que debemos guardar esa información, en el mundo de los sueños se establece un orden de prioridades, se descarta a la papelera de reciclaje lo que no interesa y se guarda en archivos, aunque sean muy profundos, que ni siquiera lo sabemos, las cosas que se supone que sí que son valiosas y que sí que interesan. O sea que dormir bien es importante para tener una buena memoria y para tener un buen sistema de memoria. Claro, estaríamos hablando de que hay diferentes visiones de lo que es el mundo de los sueños. Por ejemplo, en la antigüedad se pensaba que el mundo de los sueños estaba profundamente vinculado al mundo de los dioses y que había dioses del sueño que nos hacían introducirnos en otras dimensiones donde todo podía ser posible. Por ejemplo, según el psiquiatra Sigmund Freud, él escribió el famoso libro de la interpretación de los sueños, en el que habla de que los sueños son pulsiones, son deseos y fobias que de alguna forma hemos soterrado y hemos desterrado de nuestra vida normal, de la vigilia, y que se manifiestan, ya sabéis que Freud tiene mucho que ver con el terreno sexual, pero bueno, que se manifiestan durante el mundo de los sueños donde nosotros no tenemos barreras. En el mundo de los sueños, como os he dicho al principio, estamos completamente desprotegidos y, como se suele decir, estamos solos ante el peligro. Pero hay otro especialista que se llama Dave Billington. Dave Billington tiene un estudio que se llama Waking Dream y ha estudiado el mundo de los sueños y su conclusión es que los sueños pueden no tener una función propia y específica y ser simplemente un subproducto, un derivado de otras funciones cerebrales. Es decir, que los sueños serían como un pasatiempo que pone el cerebro cuando dormimos mientras hace otras labores. Es decir, mero entretenimiento, no tiene una función concreta. Yo no estoy de acuerdo. Y bueno, en Londres tenemos un instituto que es el Instituto de Investigaciones de los Sueños, que esto me parece apasionante. Imagino que en España tendremos algo parecido, pero bueno, igual no tiene buen marketing, pero en Londres, en Reino Unido, tenemos el Dream Research Institute, que investiga en el mundo de los sueños, incluso desde una perspectiva espiritual. Los investigadores que trabajan aquí abordan preguntas como cuál es el propósito concreto de los sueños y el significado, cómo contribuyen los sueños a tener una buena salud mental y al bienestar en definitiva de las personas, cuál es la función y efectividad del trabajo con sueños para crecimiento terapéutico y la integración de un enfoque espiritual al mundo de los sueños, como digo, de poder conectar con otras dimensiones, con otras realidades, etc. Y por último, pues el uso de los sueños para un desarrollo espiritual. Aborda asuntos como la imaginación, también tiene vínculos con la neurología y, pues como digo, con el desarrollo espiritual a través de los sueños lúcidos, que yo intuyo, por lo que sé de este instituto, que, hombre, tiene pocos tintes científicos y tiene muchos tintes esotéricos, pues intuyo, como digo, que lo vincula mucho con el mundo astral, por llamarlo de alguna forma. Y luego tenemos un investigador llamado Antti Revonsuo, que, digamos, intenta, entiende la conciencia como un fenómeno biológico y quiere demostrar que los sueños son una función para practicar escenarios de supervivencia, que esto es muy interesante. Es decir, cuando tú duermes y tienes un sueño desagradable, normalmente otra cosa que os voy a contar es que los sueños son muy pesimistas. Es decir, soñamos que suspendemos el examen y que suspendemos el examen 45 veces en vez de soñar que lo aprobamos. O sea, a mí me ha pasado, ¿eh? Y me sigue pasando. Todavía sueño con exámenes de la universidad y del instituto. Seguro que tengo un trauma con eso y me ha marcado de alguna manera. Bueno, pues nos ponemos en el peor de los casos. Yo sueño también, por ejemplo, que se me escapa el perro, que se me desata mi perro y se escapa. Sueño que pierdo a una persona querida. Sueño que yo mismo me pierdo, que me persiguen.
sueño que suspendo, como digo, nos ponemos en el peor de los casos. Pero, ¿y si, como dice Antti Rebounsu, como dice este investigador, y si los sueños es una forma que tiene el cerebro para investigar cómo reaccionaríamos ante situaciones extremas ante las cuales se supone que no estamos preparados de ninguna manera? Claro, si pensamos que los sueños son tonterías, no pasa más allá de la anécdota. Pero si analizamos ese sueño y, como yo intentaré que todos lo hagamos durante el curso, trabajamos con el contenido que tiene ese sueño, nos puede ser de grandísima utilidad y súper valioso, súper valioso. Así que haremos eso durante el curso, ¿de acuerdo? Claro, hay un investigador también, hablando de nombres propios, que se llama David Billington, que, bueno, que él participa en este Dream Research Institute y dice que el significado de los sueños es subjetivo. Si tus sueños significan algo para ti, dice él, pues eso es un significado. Sin embargo, los enfoques que se hagan después, analizando el contenido, se suelen centrar en lugares comunes, en temas, en tópicos y por tanto en símbolos, que el símbolo es algo universal, pero el sueño es algo muy personal. Entonces, digamos que el sueño está plagado de símbolos, pero también tiene nuestra propia experiencia y nuestra propia vivencia y cómo nosotros interactuamos con esos símbolos. Así que no, he soñado con el número 7. Ya bueno, el número 7 tiene un significado universal. Es que a lo mejor para ti representa algo porque tiene que ver con que en tu familia sois 7 y entonces lo que quiere decir es que tienes algo que resolver con tu familia, que tiene que ver con el sueño. Y hay otras personas que digo que los sueños, que como os decía, piensan que los sueños son algo más trivial. Por ejemplo, Hans J. Eysenck es un psicólogo inglés que dice que los sueños simplemente es una prolongación de nuestra actividad del pensamiento diurno. Nosotros estamos todo el día, al cabo del día tenemos más de 60.000 pensamientos, imaginaros. Pues esa cifra sigue sumando en el mundo de los sueños. Son pensamientos que tenemos y que se canalizan a través de ese lenguaje onírico. Claro, también se ha estudiado que con el mundo de los sueños se puede predecir el futuro, que muchas cosas que se sueñan se cumplen y que no importa si lo contamos o no lo contamos, eso entra dentro del mundo de la superstición. Yo soy supersticioso, yo sí que pienso que... Pero eso es una cosa la superstición es una creencia irracional. Lo reconozco y lo pongo encima de la mesa. Pero sí que considero que si lo cuentas, porque yo tengo una cosa que yo pienso que todo lo que cuentes, tienes que tener mucho cuidado. La palabra es muy poderosa. La palabra posiblemente es lo más poderoso que tiene el ser humano, la palabra. Y utilizarla bien es una espada. Utilizarla bien es la diferencia entre tener éxito y no tenerlo. Por eso yo soy muy especialito para no contar mis proyectos hasta que no están ya muy avanzados y muy materializados. Luego la gente me echa en cara, es que ¿por qué no me has contado esto, hombre? Si es tan importante, qué alegría que vas a hacer tal o cual cosa, ¿por qué no me lo has contado? Bueno, lo mismo que lo de no contar un sueño que quieres que se cumpla. Si quieres que se cumpla un sueño, porque cuando tú lanzas al aire las palabras, como, no sé, claro, el sueño no es que se cumpla por arte de magia, tú tienes que hacer porque se cumpla ese sueño. Entonces, si tú no estás focalizado en cumplir el sueño y lo has contado, vas a pensar que por el hecho de haberlo contado no se está cumpliendo. No sé si me entendéis. Pero en realidad es que tú has lanzado al aire esas palabras demasiado pronto, las has lanzado a eso que llaman éter, akasha, y en ese universo donde está toda la información que se ha generado en el universo, nunca mejor dicho, y valga la redundancia, pues esas palabras están ahí y son ideas que pueden caer en la mente, incluso durante el mundo de los sueños, en la mente de otra persona que sí que lleve a cabo y sí que realice aquello que tú dejaste solo en un mero sueño. Por eso no hay que vivir de los sueños, hay que cumplirlos. No sé si me entendéis y además yo sé que me he puesto muy filosófico espiritual y entiendo que esto no, vamos, por supuesto que no es nada ni remotamente científico. ¿De acuerdo? Pero bueno,
estamos en eso, ¿verdad? Estamos en las fases del sueño, estamos diciendo que aquello de que el sueño REM es el más importante para el mundo de los sueños, para los contenidos oníricos. Y claro, si nos despertamos muy cerca de la fase REM, existen aplicaciones, si queréis la semana que viene, ahora mismo es que no tengo a mano el móvil, la semana que viene os digo alguna aplicación que tiene un despertador que tiene en cuenta las fases del sueño para que te despierte. Además suelen ir sincronizados con estas pulseras de actividad o los relojes inteligentes que nos miden las pulsaciones, y eso es muy importante. Medirnos las pulsaciones es muy importante para que el reloj y por tanto el móvil sepa en qué fase del sueño estamos y te despierte en una fase del sueño más propicia que si te pilla, por ejemplo, en una fase más ajetreada. Por ejemplo, sería muy bueno que te despertara pues, en las 2 primeras fases del sueño o incluso en la cuarta, pero nunca en la tercera ni en la quinta. O sea, me refiero que te despierte en el sueño ligero o en el sueño profundo, pero nunca en las fases de transición y nunca en mitad de una fase REM. Pero bueno, la aplicación pues tiene en cuenta eso. El problema es que no tienes que tener prisa para despertarte. Si es el día, yo en el día a día, para ir al trabajo, nunca me pondría una aplicación que no sé que me va a despertar a la hora que yo le he dicho, porque dormiría intranquilo y dormiría fatal, pensando me despertará a las 9 en punto o me despertará a las 9 y cuarto porque considera que yo estaba en un sueño y no quería despertarme. Eso para fines de semana, para los domingos, etcétera. Entonces, bueno, la fase REM, pues hay un trabajo muy importante. Las ondas cerebrales son como cuando estamos despiertos, son así picudas, son así importantes. Esto lo descubrió un científico que se llama Eugene Aserinsky. Eugene Aserinsky en el año 1951 le colocó a su hija de 8 años un electroencefalógrafo, un aparato para medir las ondas cerebrales, y se dio cuenta en un momento dado que él iba viendo. ¿Sabéis cómo es este aparato? Es como el sismógrafo. Tiene unos lápices, por así decirlo, que se van moviendo automáticos de una manera constante, midiendo la actividad cerebral. Y de repente él vio que cuando la niña se dormía, las agujas hacían un movimiento cada vez más sutil, cada vez más ondulado, o sea, menos ondulado, menos picos y más suave. Pero de repente él se dio cuenta de que la gráfica empezaba a ser así, chup, 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 y eso que ya él pensó, pues mi hija se ha despertado, voy a parar el experimento porque si mi hijo, perdón, que era un chico, si mi hijo se ha despertado, pues no vale para nada. Él entró en la habitación, vio el aparatejo funcionando y vio que el niño estaba durmiendo. Se le acercó más y vio que debajo del párpado, eso es muy fácil de detectarlo, pues que el ojo se estaba moviendo súper rápido, a la par que las ondas cerebrales. Y se dio cuenta de que no es que estuviera despierto, sino que estaba en una fase que se parece mucho a estar despierto, pero que es la fase REM. Así es como se descubrió la fase REM y el tema de las ondas cerebrales. ¿Vale? Dormir bien o soñar y el mundo de los sueños sirve para muchas cosas. Por ejemplo, para el aprendizaje, como os he dicho, para asimilar los conocimientos. Sirve para potenciar la creatividad, porque a través de los sueños se nos expresan formas alternativas para solucionar los problemas del día a día. Y también para tomar decisiones. Esto es muy interesante. A mí me ha pasado eso, que he soñado con un problema real y durante el sueño tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer, cosa que en la vida real no. Pero me ha servido lo que he soñado para, en mi vida real, solucionar este problema y además tomar una decisión importante de algún tema. Esto los antiguos lo tenían muy claro. Los antiguos y las sociedades que se basaban en el chamanismo tenían muy claro que el mundo de los sueños es poderoso. Bueno, por no hablar de Castaneda y todo el mundo de la ensoñación, pero bueno, el mundo chamánico consideraba el mundo de los sueños como una realidad, si no incluso más real que la vida de vigilia, y el chamán era aquel que sabía caminar entre mundos y se metía en el mundo de los sueños para realizar todo lo que os he contado, desde cuestiones psicológicas y terapéuticas
hasta cuestiones trascendentes como predecir el futuro o contactar con los dioses. O sea, que imaginaros, si no hacía falta la ayahuasca ni nada de eso. Bueno, pues os voy a contar una lista, porque luego ya sabéis que vamos a hacer una clase en la que hablaremos del significado de los sueños. Aunque ya sabéis lo que os he dicho, mi opinión, ya la sabéis de antemano sobre el significado de los sueños. Pero antes, como voy a cambiar de tema, voy a revisar el chat, por si acaso hubiera algún comentario que podamos dar respuesta o lo que fuera. Vale, me dice Graciela, me sucede antes de caer dormida. Vale, perfecto. Esa información es importante. O cuando hago meditaciones profundas, con tambor y maraca chamánicas. Ahí los tengo yo. Bueno, la maraca, el tambor. Mira, dentro de poco es mi cumple, igual me hago con uno. Y dice también, sueños premonitorios también. Y la semana pasada me contactó un amigo de la familia que falleció para que rezara y le diera un mensaje a su mujer. Bueno, interesantísimo, Graciela. Los fallecidos que se aparecen lo hacen para darnos un mensaje y es algo importante siempre, o incluso aquello de reza por mí o hazme una misa. Es decir, son almas que quieren decir algo importante. Vale, el autor del libro de ¿Por qué dormimos? Perfecto. No sé si lo encontrarás en español. El libro es Why We Sleep. Se llama Matthew Walker. Os lo voy a escribir, si no, aquí yo, en el chat. Dejadme un segundito y os lo escribo. Matthew Walker. ¿Vale? Así se escribe. Ahora a Amazon o donde sea, pero no sé si está en español. El título original es Why We Sleep. ¿Por qué dormimos? Que ya os digo que es un misterio, que es que la ciencia sí sabe por qué dormimos y qué pasa durante los sueños. Ojo, la ciencia lo que no sabe es por qué soñamos. Bueno, pero os podré recomendar algunos libros interesantes del mundo de los sueños, ¿vale? Que a mí me han servido mucho de manuales y para poner en práctica las cosas que os cuento. Voy a la lista. Por favor, que levante la mano. No la levantéis en la cámara porque no os puedo ver a todos, pero podéis poner un mensaje en el chat, ¿vale? Si queréis. Los sueños más comunes, estadísticamente, cuando se han hecho encuestas, son muy divertidos. Os contaré lo que significan y, bueno, la simbología que tienen. Solo voy a decir el titular, ¿vale? Los sueños más comunes. Bueno, pues soñar que te persiguen. Soñar que estás desnudo. Sueños eróticos, sueños sexuales. Realmente no son tan comunes, pero que están dentro estadísticamente, dentro de lo más común. Soñar que se te caen los dientes. Bueno, sueños desagradables, que abordaremos el tema, sueños estresantes. Yo eso sí los he tenido, se pasa fatal, no se descansa. Cuando tienes una pesadilla que te estresa, no tiene por qué haber ningún monstruo, simplemente una situación de estrés extremo. Soñar que tienes un examen, soñar que pierdes un tren, que pierdes un avión. Ya me vais poniéndolos en el chat si habéis tenido alguno de estos. Soñar que peleamos con alguien, incluso que llegamos a las manos, o incluso, esto pasa, soñar que matas a alguien. ¿Vale? Esto es fuerte y claro, tiene su significado. Soñar tú también, soñar que te mueres tú, que por cierto desde ya voy a decir que no quiere decir que vayas a morir, igual que la carta de la muerte en el tarot no significa necesariamente, ni mucho menos, que vayas a morir tú o alguien de tu entorno. ¿Vale? Soñar que tienes un accidente o que te desvaneces, que te desmayas, que te caes o que chocas con tu coche o que estás a punto de colisionar con el coche, con la moto, etcétera, tener un accidente. Soñar que vuelas o que caes o que la gravedad no existe, o que vuelas o que caes a una altura de un edificio entero y no te pasa nada, claro, estás en el mundo de los sueños. Y otra cosa que suele pasar también es la dificultad para articular palabras durante un sueño, dificultad para hablar, para elaborar un discurso. Vale, me dice Edna Rivera, me dice, ¿nos vas a enseñar en qué momento podemos detectar un sueño profético? Claro, hablaremos de los sueños proféticos y de no solo cómo detectarlos, sino también
Eso es muy difícil. O sea, es imposible deciros con un 100%, este sueño es bueno, este sueño es del montón. Eso es muy difícil. Solo lo sabe cada uno. Ojo. Pero podemos dar algunas pistas sobre que los sueños proféticos tienen algunas características, vamos a decirlo así. ¿Vale? Bueno, como digo, la interpretación de los sueños es muy compleja, se basa en distintos marcadores y no vamos a profundizar más en eso hoy. Existen sueños repetitivos. ¿Os ha pasado con soñar con diferentes... bueno, o sea, me estáis diciendo por aquí, Esther, que soñaba con que volaba a diferentes alturas. Ingrid dice, menos soñar que me muero, el resto casi todo, es casi un pleno. Bueno, pues mira qué bien, te has ahorrado uno que es desagradable, o que debe ser desagradable. Yo no he soñado nunca eso, pero lo que se estaba diciendo es que a veces tenemos un mismo sueño que se repite. Lógicamente, en el lenguaje de los sueños, eso quiere decir que tenemos que trabajar con eso que se repite en el sueño. Sea bueno o malo, porque pueden ser sueños repetitivos malos, tienen que ver con traumas y con preocupaciones, que a lo mejor ni somos conscientes, pero el sueño nos está avisando, o buenos, pero que aunque sean buenos, a lo mejor tienen que ver con una adicción, por ejemplo. Que nosotros, por ejemplo, soñamos que comemos un pastel muy rico y siempre es el mismo pastel y ese sueño se repite. Y el sueño lo hemos catalogado como un sueño positivo. Pero ¿acaso no nos está diciendo eso que estamos obsesionados con los dulces, por ejemplo? O sea que hay que interpretarlo de la manera correcta. Y cada persona es un mundo. Tenéis una página web que, venga, os la voy a poner también en el chat, que es muy interesante. Pasa que para estas cosas es mejor saber inglés, ¿eh? Es dreambank.net. ¿Vale? Dreambank, banco de sueños, dreambank.net. Y ahí es una iniciativa de la Universidad de California para, pues es lo que parece, ¿no? Es un banco de sueños. La gente entra en la web y puede contar sus sueños. Hay cosas extrañísimas y cosas muy típicas y tópicas. Y es un lugar donde puedes encontrar sueños. Además, puedes buscar por palabras clave. De tal manera que puedes buscar sueños de, pues por ejemplo, que habéis puesto aquí. Puedes caer a diferentes alturas. Pues eso, puedes ponerlo, eso sí, en inglés. Así que bueno, en los sueños se establece un teatro en el cual aparecen imágenes que nosotros tenemos que interpretar. Eso es el 99% de los sueños. Quiero decir los sueños corrientes. Los sueños corrientes tienen que ver con la psicología. El 1%, de alguna manera, por decir una cifra, esto no es una estadística, me lo he inventado ahora mismo, el 1% sí son sueños trascendentes, importantes y espirituales, es decir, donde conectamos con familiares. Incluso casi todos yo creo que habréis soñado con algún familiar o algún amigo que ya no está entre nosotros. Eso no quiere decir que ese sea un sueño verdaderamente trascendental, es decir, que el espíritu de esa persona se haya aparecido a través de los sueños. Ojo, muchos de estos sueños lo único que significan es que echamos de menos a esa persona. Ya está, que la tenemos presente. Y como tal cosa que nos obsesiona, aparece en el mundo de los sueños. ¿Vale? Me estoy quedando sin tiempo. Qué raro. Bueno, ya os diré que eso es muy común. Vale, resumiendo, vamos a hablar de consejos y alimentos para ir a dormir correctamente, ¿vale? Y para tener buenos y dulces sueños. Bueno, antes quería contaros una cosa, porque ahora estoy siguiendo más el guión, y es que existe una cosa que es la higiene del sueño, ¿no? Que son unos consejos básicos, antes de hablar de los alimentos. Necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño cada noche. Si no las tenéis, seguro que muchos de vosotros o algunos no las tenéis, haced lo posible durante este curso. Vamos a tomarnos este curso como algo especial y como un entrenamiento para el mundo de los sueños. Luego vosotros decidiréis si ya más allá de ese curso queréis seguir profundizando o habéis tenido suficiente, o incluso si no os ha funcionado y queréis pasar a otro tema, ¿no? Pero el que quiera tomarse en serio el curso va a tener que hacer los consejos que os digo lo más posible y el diario de sueños, que es lo último que os voy a contar en este ratito, ¿vale? Bueno, hay que irse a dormir todos los días a la misma hora. No vale irse a dormir unos días a las 12, otros días a las 2, otros días a las 10 de la noche, otros días a las 4 de la madrugada. Eso es terrible
para el mundo de los sueños y para el descanso y los ritmos circadianos del cuerpo. Antiguamente, ¿qué pasaba? Cuando no había electricidad, se hacía de noche y poco tiempo más pasaba el ser humano hasta que se quedaba dormido. Ahora con la electricidad, pues no importa, se hace de día de repente. Entonces, eso es peligroso para el mundo de los sueños. Hay que evitar echar siestas más tarde de las 3 de la tarde. ¿Vale? Esas son las malas siestas y que te dejan hecho polvo toda la tarde. Por supuesto, eso es de perogrullo, pero no tomar ningún excitante por la noche. Claro, el más obvio, la cafeína, pero párate a pensar que el té tiene teína, que también es un excitante. Párate a pensar que incluso el cacao, el chocolate, que yo no puedo, todas las noches me tomo una onza de chocolate negro, pues no debería, porque no es recomendable, y el alcohol tampoco. Así que el que le guste cenar con una copita de vino, porque hay personas que dicen, ¿cómo que no es bueno? Tú te pegas un buen lingotazo y duermes como los ángeles, ¿vale? Pero no es recomendable para el mundo de los sueños. El alcohol es una de las cosas que genera pesadillas. Hay que evitar los que fuman, que he visto alguno por ahí, ¿no? Cada uno que haga lo que quiera, pero hay que evitar poco tiempo antes de dormir fumar un cigarrillo, ¿vale? La nicotina también dicen que no es buena para el buen dormir. Y 2 o 3 horas antes de dormir, mejor 3 que 2, vamos a decir 3 horas antes, tenemos que considerar que el tiempo, venga, vamos a decir 2 porque 3 es muy difícil. 2 horas antes de dormir tenemos que estar completamente tranquilos. Quiere decir no hacer ejercicio. Claro, hay personas que dicen, no tengo tiempo nada más que por la noche para hacer un poco de ejercicio, hacer un poco de cinta, bicicleta. No, 2 horas antes de dormir tenemos que considerar que nos estamos preparando para meternos en el ritual del sueño, en un mundo, pues, como decía antes, importante y desconocido. Y para ese ritual tenemos que estar tranquilos y relajados. No hay que comer pesado. El dormitorio debe ser tranquilo, debe ser confortable, ni muy frío ni muy cálido. Y hay que seguir una rutina que nos relaje antes de dormir. Por ejemplo, una muy buena es escuchar música que a nosotros nos proporcione paz. Sonidos de la naturaleza, música clásica, música de esta que se considera New Age, música chamánica. Todo eso es genial para media hora antes de dormir, por ejemplo. Yo no recomiendo leer media hora antes de dormir. Debería ser el momento de que ya nos vamos a sumergir de verdad en el mundo de los sueños y no deberíamos hacer nada más que respirar, meditar, escuchar música, relajarnos y dormir. Pero ni siquiera leer, porque lo que estás leyendo, sobre todo si estás leyendo una novela de crímenes, eso se te pasa después al mundo de los sueños, lo que acabas de leer. Así que ten cuidado con lo que haces la última media hora, sobre todo 3/4 de hora antes de dormir, porque eso es lo que va a condicionar tu sueño de después. Hay que cenar con antelación, mínimo 3 horas antes, 2-3 horas antes de dormir, hay que cenar. Y si tienes problemas para dormir, no te automediques, no hagas tonterías y visita a un profesional del sueño. Otra cosa, hay que intentar, y eso es muy difícil, hay que intentar evitar las pantallas antes de dormir, ¿vale? Muy rápidamente, os cuento. Alimentos para dormir mejor, ¿vale? La semana que viene os sigo contando cositas que me voy a dejar hoy porque me queda un minuto, espero que dejadme en 3 solo, en 3 minutos os suelto y os dejo que vayáis yendo a dormir. Las comidas, muy sencillo. Cereales integrales. Todo esto tiene que estar incorporado en vuestras cenas. Cereales integrales, no todo a la vez, por favor. Lácteos, un yogur, un vaso de leche. No es ningún mito, no es leyenda urbana que tomarse un vaso de leche caliente favorece dormir mejor porque es rico en triptófano. Todo lo que tenga omega 3, como por ejemplo el pescado azul, por ejemplo salmón, es una cena estupenda. Frutos secos como nueces, almendras, cacahuetes, muy buenas. Plátano es la mejor fruta que se puede tomar por la noche junto con la piña, plátano y piña. No hay ninguna fruta mala para tomar de noche, pero esas dos son las mejores, plátano y piña. No es tan difícil, ¿no? Hay que evitar comidas copiosas y hay que evitar cualquier excitante antes de ir a dormir. Por último, os cuento algunas hierbas para hacer infusiones. Aquí pongo un paréntesis muy importante. Cada uno tiene que ver qué es lo que puede tomar
y qué es lo que puede interferir con su medicación. Atención, nunca jamás voy a recomendar que toméis estas infusiones que os voy a contar antes consultar a un especialista, un nutricionista, un médico, etcétera. Pero bueno, os cuento porque son muy fáciles de conseguir, no son drogas ni nada, ¿vale? Valeriana, manzanilla, hierba luisa, lavanda, cúrcuma, pasionaria, pasiflora, tila o el romero, por ejemplo. Amapola también, pero ojo, mejor no. La amapola es muy fuerte. Bueno, total, que una infusión, por ejemplo, con valeriana, pues es muy buena para tomártela. Todo lo que te tomes de complemento antes de dormir tiene que ser, pues mínimo una hora antes de dormir. O sea, que tenéis que prever, o sea, lo que no vale es tener un día súper ajetreado, hacer de todo, preparar la comida del día siguiente, fregar los platos y de repente decir, ay, ya estoy muy cansado, me voy a dormir. Eso es lo que no funciona y eso es lo que nunca jamás va a generar un buen mundo de los sueños. Mira, tengo aquí un libro que es muy interesante, que se llama Diario de Sueños, que aparte de ser un diario de sueños, literalmente, es un libro que viene con muchos consejos de cómo dormir mejor, etc. Bueno, pues os voy a explicar qué es lo que pone aquí. El diario de sueños tiene que tener lo siguiente. Puede ser un cuaderno de hojas así, como por ejemplo esta, de hojas que tienen líneas, ¿vale? O puede ser un cuaderno cuadriculado, eso no importa, o un diario realmente que pone la fecha. Pues entonces nosotros tenemos que poner, vamos a poner el título del sueño. Vamos a poner, si podemos, un dibujo que sea significativo o un símbolo del sueño. Vamos a poner, si hemos dormido en otro sitio que no sea nuestra casa, dónde hemos dormido, la fecha. Vamos a poner una sinopsis del sueño, o sea, ¿de qué te acuerdas? Vamos a escribir, pues he soñado con esto, esto y esto. No intentes interpretarlo, por favor. Tienes que escribirlo tal y como tu cabeza lo vomita sobre el papel. No le des significado, no te inventes cosas que sabes que no estaban en el sueño. Intenta que sea lo más fiel posible a lo que acabas de soñar. Y después podremos escribir en el diario qué emociones has sentido durante el sueño, qué lugares has visitado, qué sonidos te han llamado la atención, qué objetos, qué papel tenías en el sueño, si eras protagonista o eras un mero observador. Cuanto más detalles pongas, en definitiva, mejor. Y esto se tiene que hacer durmiendo. Con esto, con el diario de sueños, no hay otra forma de hacerlo, ¿eh? En la mesilla o en un sitio que esté pegado a la cama, vaya. Puede ser en el suelo, porque nada más levantarte, con el sueño todavía casi desapareciendo de tu cabeza, nada más levantarte sin ir al baño siquiera, tienes que escribir todo lo que recuerdes, porque está demostrado que cuando vas al baño y, por ejemplo, empiezas a preparar el desayuno y dices, bueno, voy a preparar el desayuno y ya mientras se hace el café yo escribo mi sueño. No, porque han desaparecido muchos de los detalles que habrías tenido. Así que los deberes, la tarea para todo este curso, pero empezando por ahora mismo, es que hagamos un diario de sueños. Me preguntabais cómo recordar mejor los sueños. Primero, siguiendo los consejos que os he dado, que la semana que viene los voy a reforzar porque no me ha dado tiempo a comentarlo todo bien. La semana que viene os doy más consejos y lo refuerzo esto, potenciando la higiene del sueño y, lo segundo, siguiendo un diario de sueños. Es decir, ¿cómo puedo recordar los sueños? Pues prestándole atención a los sueños. Nada más despertarte, aunque sea un coñazo, aunque sea un rollo, tienes que apuntar esto. Si no te apetece apuntarlo, puedes hacer otra cosa. Coges una grabadora, la del móvil mismamente, y grabas un audio con lo que recuerdas. Y luego ya, eso sí que a lo mejor después eso lo puedes pasar a... Siempre en algún momento lo vas a tener que escribir, pero puedes nada más levantarte, decir, bueno, pues hoy he soñado que me perseguía un tiburón y de repente me venía a salvar una foca y éramos todos muy amigos. Bueno, pues lo cuentas ahí, aunque te parezca absurdo, ¿eh? Porque va a ser absurdo. Y además está explicado por qué los sueños se gestan en la parte, y ya termino con esto, los sueños se gestan en la corteza cerebral, en la parte de atrás, o sea, en la nuca, en un punto que está justo en la nuca, ahí se gestan los sueños. Personas que han tenido accidentes, que se han dado un golpe en la nuca, después han demostrado que no soñaban, dormían bien, pero no soñaban. Por cierto, todos los días soñamos varias veces, todos, a no ser que nos hayamos dado un golpe en la nuca. Pero está muy activa la parte de atrás de la cabeza y muy poco activa la parte frontal, que es la de la lógica. Por eso los sueños son tan ilógicos. La semana que viene seguimos con más cositas
y voy a leer solamente 4 comentarios que hay por aquí. Mi abuelo venía a preguntarme cosas y me chivaba cosas futuras, dice Esther, qué bueno. Después de esta clase hay que dormir bien, desde luego que sí. Me despierto sin recordarlos. Pues si te despiertas sin recordarlos, entonces vamos a hacer esos consejos. Higiene del sueño, ¿vale? Y mira, como dice Raquel, gracias, pues me despido yo así. Y felices sueños a todos. La semana que viene hablamos de lo malo, de las pesadillas, los visitantes de dormitorio y todo esto, ¿vale? Así que cualquier duda, pensadlo bien todo y la semana que viene podemos resolver dudas también. Muchas gracias. Más información al 600 796447. Escuela Esotérica Europea, la Orden de Ayala.